Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión formativa entre la declaración y el registro de jornada modelo mixto. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Como ya es habitual, cuento con la ayuda de mi inestimable compañera Aina Rovira, nuestra Legal Counsel, que nos va a hacer, como siempre, esa apreciación práctica del contenido esa apreciación legal del contenido que vamos a ver hoy. Como muchos de vosotros sabéis, el modelo mixto se ha convertido en una realidad en cuanto a los sistemas de fichajes, sobre todo en nuestro país, en España. Es un modelo que realmente es muy nuevo. Es una opción que hasta hace muy poco no se daba a las organizaciones, y por eso hemos querido centralizar precisamente esta sesión en cómo gestionar este tipo de modelo mixto, como hicimos en su día, y seguro que muchos de vosotros perdón, participasteis. Hablábamos de cómo gestionar los modelos híbridos cuando tenemos teletrabajadores, trabajadores presenciales, gente que hace teletrabajo unos días, trabajo presencial en otros. Ahora vamos a intentar hacer un poco lo mismo en cuanto a la relación con los modelos de fichaje. Como siempre, os he puesto un pequeño resumen de cómo vamos a estructurar esta charla. En un principio, la lógica que impera es que vamos a hablar de qué es el modelo mixto de fichaje, ya que es un término nuevo. Aunque sé que todos sois habidos expertos en el registro de la jornada, en el control horario, pues al surgir esta nueva modalidad, creemos que es lógico explicar en profundidad en qué consiste. Hablaremos también de las características del registro y las características de la declaración de jornada. A continuación veréis por qué. Y luego mi compañera Aina hará un repaso sobre inspección de trabajo y los pronunciamientos judiciales que en los últimos meses, incluso en los últimos años, pues están hablando sobre estas temáticas y que nos están marcando un poco la guía de cómo proceder de forma práctica dentro de la legislación y de la legalidad vigente en cuanto al registro de jornada. Y al final volveremos otra vez a la parte un poco más práctica para hablar de las funcionalidades básicas que tiene que tener una solución que cuenta con modelo de fichaje mixto. Como os decía, vamos a empezar explicando qué es el modelo de fichaje mixto. El modelo de fichaje mixto es el que dentro de una misma organización, de una misma empresa, aúna la posibilidad de que haya trabajadores, empleados, personas trabajadoras que registren su jornada, y que también haya dentro de la misma organización personas trabajadores que declaren su jornada. La apreciación dentro de esos límites versa en que un modelo mixto tiene que contar con empleados que registren la jornada en el momento en el que están disponibles para la organización para la que trabajan. O sea, lo que hacíamos hasta ahora, y como vosotros sabéis, nosotros siempre hemos sido defensores de fichar el tiempo de trabajo efectivo. Es decir, que los trabajadores fichen cuando realmente están empieza su jornada laboral, pero están a disposición de la empresa, que fichen los descansos para que no se acumulen gran cantidad de horas extras, y que fichen cuando dejan de estar a disponibilidad de la empresa. Hay muchos casos en los que somos conscientes de que somos personas, nuestros trabajadores también. Si alguien tiene que contestar una llamada personal, salir a hacer una gestión y tiene el permiso propio para ello, pues el tiempo de trabajo efectivo también dice que tiene que registrar estas pausas. Esto es la lógica imperante, lo que hasta ahora se intentaba gestionar en nuestro país. La mayoría de las empresas hacían esto. Sin embargo, la declaración de jornada se está alzando como un valor objetivo para ciertas áreas que tienen, por su idiosincrasia y por las labores que realizan su personal, necesidades especiales. ¿Qué quiero decir con necesidades especiales? Necesidades especiales quiere decir que, por ejemplo, tenemos áreas en las que es posible que tengan que contestar la llamada de un cliente una vez ya han abandonado la oficina o han desconectado o han fichado porque han terminado la jornada laboral, pero deben atender la llamada de un cliente, como por ejemplo son las áreas de ventas. Estas áreas, que aquí las hemos intentado marcar por distinción de un sistema de registros y otro, tienen una idiosincrasia dentro de su día a día
que a veces hace que su jornada laboral sea más que flexible. Simplemente que tengan necesidades especiales. Por ejemplo, las áreas de legal o las áreas de consultoría, cuando están realizando grandes proyectos o cuando están resolviendo situaciones complejas para la organización, puede pasar que tengan que declarar la jornada a posteriori, pues porque tengan que conectarse al tiempo de trabajo efectivo muchas veces o fuera del horario laboral típico, básico, el tiempo de disponibilidad, que es lo que nosotros llamamos habitual. O, por ejemplo, hay otras áreas que también tienen situaciones especiales porque trabajan, por ejemplo, muchos fines de semana, son las áreas que tienen que ver con las organizaciones de eventos. Si tenemos una persona o varias personas dentro de un área de organización de eventos en nuestra organización que tienen que gestionar, aparte de la jornada laboral en su día a día, también jornadas un poco maratonianas, como suelen ser los eventos de empresa, incluso fuera de su horario laboral, pues tienen que poder declarar esta jornada. Y es mucho más sencillo que no tengan que estar pendientes de fichar un fichaje de entrada o fichar un fichaje de salida. Estas áreas que realmente tienen, como os decía, esa idiosincrasia especial, lo que necesitan es no tener que estar pendientes a cada momento de, como os decía, fichar un fichaje de entrada, fichar un fichaje de salida. Por contrario, hay otras áreas en las que el registro de jornada es el módulo que mejor se adapta a ellos. Es decir, cuando tenemos por ejemplo, en nuestra compañía tenemos un área de almacén, un área de fabricación, un área de montaje que responde a una gestión de turnos, a unos turnos concretos, tienen que entrar a unas horas establecidas, tienen que hacer unos descansos establecidos entre semana, tienen que respetar los turnos que se les han marcado. La lógica impera que el sistema de fichaje que mejor se adapta a ellos es el registro de jornada. ¿Por qué? Porque precisamente tienen esos horarios marcados que tienen que cumplir y aunque en algún momento tengan que hacer horas extras, que como sabéis pueden hacerlas, no es la tónica general ni imperante en su desarrollo laboral. Otras áreas recomendadas, por ejemplo, aparte de, para que no nos centremos solo en la fabricación y los montajes, atención al cliente. El horario de atención al cliente en muchas organizaciones es un horario establecido. Entonces, es bastante lógico que el área de atención al cliente, que tiene que trabajar dentro de ese horario que tenemos de atención al cliente público, que nuestros clientes pueden llamarnos y vamos a contestarles, en el caso de que no tengamos horarios de guardia, eso ya estaríamos hablando de otra gestión, pero en el caso de un horario de atención al cliente normal, lo lógico es que registren la jornada porque ese horario está dentro de unos límites comprendidos bastante estáticos. Recursos humanos, formación. Y luego tenemos algunas áreas en las que nosotras hemos ido viendo con el paso de los meses que dependiendo de la organización consideran que lo apropiado sea registrar la jornada en el momento en el que se empieza a trabajar o declarar la jornada a posteriori, como pueden ser las áreas de finanzas y facturación, como puede ser el área de IT. El área de IT en muchas ocasiones tiene que hacer guardias fuera de lo que es la jornada ordinaria de trabajo. Entonces, dependiendo de la organización y dependiendo de la idiosincrasia propia de cada empresa, lo lógico es que ellos mismos elijan si prefieren que registren su jornada en el momento o declaren la jornada a posteriori, una vez finalizado el día. Y el área legal. El área legal es una de esas áreas que tiene múltiples opciones porque tiene múltiples idiosincrasias dependiendo de la organización en la que nos encontremos. Así que el modelo mixto es este. El modelo mixto lo que significa es que nuestra organización tiene la posibilidad y la oportunidad de adaptar el sistema de fichaje a las labores de cada área o de cada persona trabajadora y que dicho modelo de fichaje se adapte a ella y no sea la propia organización la que tenga que adaptarse a un único sistema de fichaje rígido y que pueda causar en ciertas áreas o en ciertos perfiles pues la dificultad para registrar la jornada que como sabéis es obligatoria. Una cosa que queríamos comentar antes de pasar a la parte más legal y más práctica es la terminología. Como os he comentado antes, nosotros mismos hicimos en su momento, defendimos el modelo de trabajo híbrido,
que quiere decir que, como sabéis, que se pueda teletrabajar algunos días y trabajar presencialmente en el centro de trabajo otros. No debemos confundir nunca el modelo híbrido, que habla de las distintas ubicaciones en las que se trabaja, del modelo mixto, que habla de los distintos sistemas de fichaje con los que se registra la jornada. Es importante, quizás los que habéis estado en muchas sesiones con nosotros no os parezca tan importante, pero bueno, la terminología empieza a ser bastante importante y para recursos humanos cada vez lo es más. La legislación nos marca que tenemos que tener las cosas muy claras. Otro término que está muy en boga y al que también afecta las posibles actualizaciones y mejoras que hagamos en los sistemas de fichajes, como es instaurar modelos de fichaje mixtos, es considerar a nuestra empresa una empresa smart. ¿Qué es una empresa? Una empresa smart, como sabéis, es una empresa que aprovecha todo el potencial que tiene, o sea, conoce exactamente cuando tiene teletrabajadores o cuando tiene personal en trabajo híbrido, cuando tiene el personal presencial, controla los puestos de trabajo que hay disponibles, ofrece, obviamente, gracias ahora a los modelos mixtos, sistemas de fichajes adaptados. Esto es lo que ha cambiado en una empresa Smart de los últimos meses. Ahora, antes las empresas Smart ya debían contar pues, con ese conocimiento de los puestos de trabajo disponibles, de los usuarios que realizaban teletrabajo, de equilibrar los excesos de horas con flexibilidad laboral, pero ahora la novedad es, como os decíamos, ofrecer el sistema de fichaje que se adapte a las necesidades del puesto. Además, como seguramente muchísimos de vosotros sabréis, estas apreciaciones coinciden o se alinean con el reciente acuerdo que se ha firmado entre la COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT, que os hemos puesto aquí. Es el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que se firmó hace apenas unos días y en el que se habla de la ordenación del tiempo de trabajo. Este acuerdo para que nos entendamos, empresas y sindicatos, lo que hace es apostar por la flexibilidad de horas de entrada y salida y así como la racionalización de horarios para una mejor adaptación a las necesidades tanto de la empresa como de las personas trabajadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que defiende lo que hace mucho tiempo que nosotras defendemos, y es que los horarios o la flexibilidad horaria, el control horario, el registro horario, la declaración de jornada tiene que ser un win-win entre empresa y empleado. No solo porque realmente fideliza el talento, ofrecer al empleado exactamente la solución de fichaje y de registro, pero también de gestión de todos sus procedimientos de recursos humanos, ofrecerle la mejor opción, fideliza el talento, mejorando la experiencia de empleado, pero también porque ofrece la mejor opción de control a la organización. Ese es el win-win realmente que hace que los modelos mixtos que se incluyen ya dentro de las empresas Smart o las empresas que quieren convertirse en empresas Smart consigan fidelizar a la vez talento, pero también mantener el control y aprovechar, obviamente, el tiempo de trabajo, que es lo que a nosotras nos gusta siempre mostraros cómo hacer. Para comprender mejor el modelo mixto, o sea, el modelo que nos permite registrar la jornada y declararla dentro de una misma organización, tenemos que ver algunas diferencias que hay sutiles entre cada uno de ellos, aparte de la diferencia obvia. El registro de jornada es cuando se registra las entradas y salidas in situ, o sea, en el momento en el que se empieza y en el momento en el que se para. Las características básicas de este registro de jornada es que el empleado tiene que registrar cada entrada y cada salida, como os decíamos antes, siempre marcando el tiempo de trabajo efectivo, importante para no tener que abonar un exceso de horas extras. Gestionar ese registro es siempre 100% automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que el empleado le da el botón de fichar, automáticamente se incluye ese fichaje, que los fichajes son impares, es decir, que el empleado ficha una entrada y cuando sale ficha una salida, pero no las ficha juntas. Esto luego veremos por qué, porque la declaración de jornada sí que las ficha por pares. La flexibilidad horaria obviamente no invalida usar el registro de jornada. Si algunos de vosotros me preguntáis,
Entonces, para cuando tenemos flexibilidad horaria, ¿es mejor usar la declaración de jornada? No tiene por qué. El registro de jornada se puede parametrizar para que un empleado registre su jornada, pero tenga flexibilidad dentro de la misma. Es decir, que pueda hacer, por ejemplo, las 8 horas diarias que tiene que hacer entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. Eso es la flexibilidad horaria, darle al empleado esa posibilidad. Y eso se sigue pudiendo hacer con el registro de jornada. Y otra de las cosas importantes que nosotros nos gusta recalcar para que nadie se lo olvide, aunque sabemos que ya lo sabéis, es que deben quedar registrados mínimamente 2 descansos obligatorios: el tiempo para el almuerzo y obviamente el tiempo entre jornada y jornada. Al final, las acciones del registro de jornada yo creo que las conocéis todos bastante bien. No me quiero extender en ellas porque es lo que llevamos haciendo desde, o mínimamente desde 2019, en el que se impuso el registro de jornada obligatorio. Pero sí que me gustaría extenderme un poco más en la declaración de jornada, que es esa parte nueva en la que ha hecho que ahora el mejor sistema de control horario al que podamos optar sea un sistema mixto, es tener una segunda opción. Esta segunda opción es la declaración de jornada. La declaración de jornada, como os decía antes, y en una sola frase, significa que nosotros registramos la jornada a posteriori de realizar esa jornada. O sea, no in situ, como cuando estamos haciendo el registro de jornada, sino con la declaración, cuando acaba el día o cuando nosotros, digamos que incluyamos dentro de nuestra política interna de gestión del tiempo que se debe hacer, debemos introducir esos hechos, debemos declarar, vamos a llamarlo con propiedad, debemos declarar esos fichajes que hemos hecho en el día. ¿Qué características tiene? Y las más importantes es que el empleado registra los fichajes de forma par. O sea, el empleado tiene que registrar una entrada y una salida. No puede registrar solo una entrada y no una salida, sino hay que registrar al final del día una entrada y una salida. Por ejemplo, en un trabajador que trabaja 8 horas y tiene que hacer un descanso de media hora obligatoria, tiene que registrar cuando entra, cuando para la hora o el tiempo del almuerzo, el tiempo de descanso, cuando vuelve a entrar después del descanso del almuerzo y cuando vuelve a salir. Digamos que tiene que hacer 2 pares de fichajes. La validación, obviamente, en la declaración de jornada es el gran cambio que tiene con el registro de jornada. El registro de jornada, al ser automático, o sea, al fichar y que sea la propia solución la que te ofrece la veracidad del fichaje, no necesita una validación por parte del manager, a no ser que haya una desviación obvia de lo que se ha parametrizado, obviamente, pero si no hay ninguna desviación no necesita ninguna acción. Pero la declaración de jornada sí. La validación no se realiza automáticamente, sino que tiene que ser el manager el que apruebe esa jornada laboral. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que, por ejemplo, el cálculo de horas, de las bolsas de horas que llevamos, no se realiza automáticamente, sino que se realiza cuando el manager ha aprobado esa declaración de jornada. Esto no quiere decir que las personas que tengan una declaración de jornada tengan 100% de flexibilidad horaria. No, no, no. Es una cosa que queríamos dejar bastante clara a nivel práctico, no a nivel legal, pero a nivel práctico. Ni el registro de jornada es estático en cuanto a que no ofrece flexibilidad, ni la declaración de jornada ofrece el 100% de flexibilidad. Estamos hablando de sistemas de fichaje distintos, pero la flexibilidad la debe marcar la empresa dentro de su política interna de gestión del tiempo. Si tu organización decide, como el ejemplo que hemos puesto antes, que hay que hacer 8 horas de trabajo entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, se puede hacer perfectamente tanto con un sistema de declaración de jornada como con un sistema de registro de jornada. Así que deberíamos quitarnos esa idea de que la declaración de jornada nos permite una flexibilidad 100% y el registro de la jornada no nos permite ninguna flexibilidad. Son cosas distintas. Una cosa es el sistema de fichaje y otra cosa es la flexibilidad que ofrecemos a nuestros empleados. Sí que es cierto que una de las cosas que nos gusta remarcar es que cuando ofrecemos flexibilidad horaria a nuestros empleados debemos tener una franja de disponibilidad obligatoria. Como estamos viendo últimamente, hay muchas noticias que vienen sobre digamos, la reorientación
sobre todo del teletrabajo, de cómo gestionar los equipos que teletrabajan y equipos que no lo hacen, pero tienen que trabajar juntos. La disponibilidad obligatoria, establecer una franja de disponibilidad obligatoria, tanto en declaración de jornada como en registro de jornada, pero especialmente para las personas que hacen declaración de jornada, es fundamental para que esa cohesión que hay entre los equipos no se pierda. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cuestiones que los equipos tienen que resolver juntos. Si no establecemos esas franjas de disponibilidad obligatoria, no van a encontrar de forma fácil tiempos en los que coexistan en el lugar de trabajo ambas personas, o sea, ambos equipos, perdón. Obviamente también hay que registrar los descansos y otra de las cuestiones importantes que afecta a la declaración de jornada es que a tiempo real no podemos ver quién está trabajando. ¿Por qué? Porque obviamente declara su jornada a posteriori. Esta era un poco la parte teórico-práctica que queríamos introducir para que creo que ahora ya todos sabemos perfectamente lo que es el modelo mixto, pero sobre todo las diferencias que hay entre registrar la jornada y declarar la jornada. Y ahora vamos a ver específicamente, bueno, inspección de trabajo y la judicatura, en qué situación nos ponen en relación a los sistemas de fichajes que utilizar. Así que doy paso a mi compañera Ina y ella os lo va a explicar. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias, Sonia, como siempre, por esta presentación. Para los que asistáis normalmente a nuestras sesiones de webinar, siempre me encargo de hacer como un breve repaso de los conceptos jurídicos que aplican en cada sesión, pero hoy lo hemos enfocado de una forma diferente porque somos conocedoras de que ya esos conceptos jurídicos los tenéis muy claros, que ya tenéis un nivel de experiencia en cuanto al registro de jornada y al tiempo de trabajo efectivo, y por eso no hemos querido incidir más en esos conceptos, sino que hoy vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver qué pasa cuando esas obligaciones legales que tenemos se incumplen. Evidentemente, a priori todos me diréis, bueno, sí, cuando se incumple la normativa hay infracciones y hay sanciones, pero lo que queremos ver hoy es a la práctica, a día de hoy, qué es lo que está pasando con esas situaciones en que se incumple con la normativa y cómo Inspección de Trabajo tiene enfocado este tema en especial. Ya lo comentamos hace unas sesiones atrás. Inspección de Trabajo lo que hace cada X tiempo, normalmente cada 3 o 4 años, es establecer unos planes estratégicos en los que se detallan cuáles van a ser los objetivos prioritarios para esa temporalidad, para esos años, estableciendo de alguna forma, preavisando y diciendo, oye, pues a partir de ahora, estos 3 años, vamos a tener especial cuidado con este punto y este punto. Vamos a decir de una forma llana que avisan un poco antes para navegantes de lo que va a suceder en los próximos años. De hecho, en el último plan estratégico que se sacó para los años 2021, 2022 y 2023, uno de los objetivos prioritarios que ya marcó Inspección de Trabajo fue el control de los excesos de jornada. La intención es evitar la no declaración de esas horas extraordinarias y asegurar el cumplimiento por parte de los empleados y las empleadas de los descansos y de los tiempos mínimos de descanso. Hay que tener en cuenta que cuando se incumple la normativa por parte de las empresas, no solo se está perjudicando a las personas empleadas y también a la propia empresa en sí porque incumple la normativa, sino que además Inspección pone realmente ese foco en esas horas que se realizan, que los empleados y empleadas realizan, pero que luego no se declaran. ¿Por qué? Porque son horas que al final no se acaban cotizando y esos menos ingresos que tiene la seguridad social. Por lo tanto, se entiende perfectamente que sea uno de los objetivos prioritarios. Habéis visto en pantalla un par de artículos que han salido recientemente sobre las últimas multas que se han impuesto y las últimas inspecciones que ha habido, así como también veréis en pantalla un diagrama en el que se explica un poco la temporalidad de esas infracciones. Quiero contextualizar esto porque hay que tener en cuenta que a veces el contexto influye en la situación que tenemos actualmente. Aunque este objetivo ha sido prioritario para la Inspección de Trabajo desde el 2021, hay que tener en cuenta que la pandemia ha tenido sus efectos también para inspección y que durante unos años, como han sido el 2020-2021, esas actuaciones de inspección se han visto reducidas y claro está, lo que ha pasado ahora es que el salto cualitativo que hay en cuanto a la cantidad de inspecciones que está habiendo
para controlar que realmente se registre o se declare, en realidad se fiche esa jornada por parte de las empresas, ha sido muy alto. Y podéis ver la diferencia entre la cantidad de infracciones detectadas por parte de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el año pasado, 2022. Aún no tenemos registros de 2023, pero estamos seguras que este año va a ser también un año en el que se va a dar mucha prioridad a este asunto. Dicho esto, así es como esta inspección a día de hoy, qué es lo que está haciendo, qué tenemos que tener en cuenta con el sistema de registro de jornada. Esto sí que lo hemos visto anteriormente, pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuáles son los requisitos legales que hay que cumplir con un sistema de registro o declaración de jornada en nuestra empresa? El sistema de fichaje, siempre tenemos que tener claro que la jurisprudencia lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones, tiene que ser un sistema objetivo, fiable y accesible. ¿Qué significa esto? Tiene que ser objetivo, significa que no pueda ser manipulable y que exista una relación inequívoca entre la jornada fichada y la persona que está fichando esa jornada, de forma que los datos sean imparciales e indiscutibles. Cuando nos referimos a que el sistema sea fiable, significa que la información que esté registrada sea veraz y que no tenga puntos muertos que puedan dar lugar a fraude. Y por último, que sea accesible, significa que cuando se soliciten esos fichajes de jornada estén accesibles para las personas que lo solicitan, lo puedan solicitar. Como ya sabéis, tenemos pues inspección, representación de los trabajadores o los propios trabajadores. Igualmente, a pesar de que esos son los 3 puntos importantes para un sistema de fichaje de jornada, hay que tener en cuenta que estos sistemas tienen que adaptarse a los empleados y que les sea fácil su uso y poder utilizarlos, adaptándose también a la empresa, al empleado y también al sector del tipo de empresa en el que estamos hablando. Y finalmente, es muy importante que el sistema permita reflejar las horas reales que se están realizando. Es decir, que si un empleado empieza a realizar su jornada a las 8:03, pueda poner 8:03 y que no tenga por defecto que establecer una hora determinada. Para la persona trabajadora, ¿qué es importante? La trabajadora es la que tiene la responsabilidad de realizar ese fichaje diario en la empresa. Es sobre quien descansa esa obligación y debe hacerlo diariamente, introduciendo los datos reales. ¿Y por qué le doy tanto hincapié a que es quien tiene esa responsabilidad? Porque la responsabilidad de la empresa es poner a disposición este sistema de registro o de declaración de jornada, pero es el empleado o empleada quien tiene que hacer uso de ello. Para la empresa, aparte de poner a disposición de la persona empleada este sistema, sabéis que es importante por normativa, hay que guardar esos registros durante 4 años, pero también nosotros lo vemos como una obligación, aunque es más una forma proactiva de ser. Nosotras, como ya sabéis, abogamos mucho por la proactividad de la empresa en cuanto no solo a que cumplimos la ley, sino que además podemos verificar, podemos demostrar proactivamente que estamos con el cumplimiento de esta normativa. Para ser proactivos, ¿qué recomendamos? Dotar a los empleados y empleadas de una guía de uso del sistema de fichaje para que no tengan ninguna duda, así como de una política de gestión de tiempo, que es un tema que también hemos hablado mucho en nuestras sesiones formativas, en el que se detalle cuál es el horario de los empleados y empleadas, cuándo tienen que hacer esos descansos y que cuando esa persona empleada, se encuentre en el sistema de fichaje de jornada no tenga ninguna duda ni pueda alegar que tiene ninguna duda sobre cuándo tiene que fichar su jornada de trabajo. Por último, también está dentro de las obligaciones de la empresa desde una parte proactiva el requerir a esas personas trabajadoras cuando no cumplan con su obligación de registrar o de declarar esa jornada. Vistas estos requisitos legales, lo siguiente que queremos hablaros es cuáles han sido los últimos pronunciamientos judiciales sobre esta temática en nuestros juzgados. Queremos hablaros de 3 temas en particular, porque nos parecen muy importantes y destacables. El primero de ellos es una sentencia gallega, en la que la temática de la sentencia es la prueba. En este caso os explico un poco el contexto, los antecedentes. La empresa aporta unos registros en el juzgado cuando el empleado reclama unos salarios debidos por haber realizado más horas de las que estaban establecidas en su contrato. Cuando la empresa aporta esos registros en el juzgado como prueba de que realmente el trabajador ha realizado esas horas que están registradas, el empleado manifiesta que esos datos no son reales y que por lo tanto no está de acuerdo. En este caso, el juzgado falló en favor de la empresa porque consideró que la simple manifestación de que los datos no son reales
sin que la persona trabajadora pueda o aporte no solo pruebas, sino, si no puede, pues indicios de que esos datos son irreales, no es suficiente para fallar a favor del trabajador. Es decir, la conclusión de ello, tener un sistema de fichaje establecido que podamos tener estos fichajes a mano cuando se soliciten, eso nos dará el día de mañana muchas pruebas y nos dará una seguridad de que vamos cumpliendo con la normativa. Y el simple manifestación del empleado de que no son datos reales, de por sí, no será un motivo para que fallen en nuestra contra como empresa. La siguiente sentencia que queríamos comentaros, que es de Cataluña, habla de la actitud proactiva, que como hemos dicho antes, somos muy defensores de esa actitud proactiva. En este caso, también el trabajador puso una demanda a la empresa reclamando por unos salarios de unas horas que había trabajado de más y alegando que su jornada era más extensa de lo que se había establecido en su contrato. En este caso, la empresa no pudo aportar fichajes de jornada porque el empleado no había realizado ningún fichaje de jornada. Y sí que aportó la empresa un email en el que se le recordaba al empleado la obligatoriedad de fichar esas jornadas. En este caso, ¿qué es lo que acabó sucediendo? Que el juzgado consideró que el aportar un simple mail en el que se le recordaba al empleado que tenía que fichar no es suficiente actuación por parte de la empresa para demostrar que ha sido el empleado quien no ha querido realizar esos registros de jornada y que al final es la empresa la que tiene, ante los incumplimientos de los empleados, tiene una actitud proactiva para demostrar quién es el que está fallando con sus obligaciones legales. La última sentencia que queríamos comentaros hoy también es gallega y esta ha sido muy reciente, estoy segura que muchos de vosotros la conoceréis. Habla de la jornada a tiempo completo. En este supuesto, un empleado que tenía un contrato a tiempo parcial reclamó a la empresa también por unos salarios realizados por una jornada más extensa a la que estaba prevista en su contrato, diciendo que él en realidad tenía una jornada a tiempo completo y no una jornada a tiempo parcial como estaba establecido en el contrato. La ausencia por parte de la empresa de unos registros horarios, es decir, esa empresa no tenía un sistema de fichaje, por lo tanto no pudo aportar cuáles eran los registros que estaba haciendo ese empleado, provocó que el juzgado considerase que el trabajador estaba haciendo una jornada a tiempo completo y no una jornada a tiempo parcial como tenía establecido en el contrato, considerando que la falta de registro siempre va a apoyar más al trabajador que a la empresa y que esa falta de registro hace la que se suponga que la jornada es siempre a tiempo completo y no lo que se establece en el contrato, que es a tiempo parcial. Esta es una sentencia muy, muy nueva y muy importante. Como conclusión de todo esto, no solo Inspección está actuando mucho en estos últimos tiempos, sino también hay muchas sentencias que nos determinan que a día de hoy tiene que haber un sistema de registro de jornada y que en caso de que no exista o que no haya una actitud proactiva por parte de la empresa, puede comportar que ante un proceso judicial en que tengamos enfrente a un empleado, se falle en nuestra contra como empresa por no cumplir con esa legalidad vigente. Os dejo ya paso con mi compañera Sonia para que os explique esa parte final sobre las funcionalidades básicas de una solución para el modelo mixto. Muy bien, pues como os decía mi compañera Aina, creo que el mejor resumen de lo que estamos viendo últimamente, y nosotras os aseguramos que estamos muy pendientes tanto de la judicatura, de los juzgados, como de los medios de comunicación, es que Inspección de Trabajo realmente se ha puesto las pilas en cuanto a rastrear, encontrar y sancionar a las empresas que no están haciendo un registro de jornada, un control horario como establece la legislación, pero también son los empleados los que están llevando a la judicatura situaciones que ellos consideran injustas y ante las cuales las organizaciones lo que deben tener cada vez más claro, y una de las frases favoritas de mi compañera Aina, es que la proactividad de las empresas siempre muestra, tanto frente a judicatura como a Inspección de Trabajo, la buena fe o el intento de buena fe por parte de las mismas. Esto es súper importante. Todos aquellos que os hayáis enfrentado a una inspección de trabajo os habréis dado cuenta que ser proactivos o no dejar
digamos que los problemas que podamos tener con los empleados. Luego contestaremos algunas preguntas porque he ido viendo algunas sobre este tema. ¿Qué pasa cuando un empleado no registra su jornada bien, no lo quiere hacer? ¿Cómo puedo ser proactivo? Realmente ser proactivo en todas estas cuestiones hace que podamos evitar problemas posteriores. Luego entraremos un poco más en detalle con el tema. Como habíamos dicho, al final la legislación en cuanto a registro y declaración de jornada está marcando las mismas pautas. La propia Judicatura ha dicho que con ambos sistemas, tanto el de declaración de jornada como el registro de jornada, la responsabilidad del fichaje siempre cae en el lado de la persona trabajadora, del trabajador o de la trabajadora. Realmente ahora tenemos que ver cómo gestionar en el día a día ese sistema de fichaje, esa responsabilidad del trabajador, pero también la responsabilidad de la organización de ofrecerle un sistema de fichaje, como os decía Ina, sea válido, fiable, pero también, para ser smart, que se adapte a las necesidades que tienes y que sobre todo haga perder menos tiempo al propio empleado, a su manager y a la organización. Hemos querido hacer un resumen bastante sucinto porque sabemos que en estas sesiones os encanta hacer preguntas y nos encanta responderlas porque muchas veces son preguntas que ayudan a explicar mejor la temática de la sesión formativa. Hemos hecho un resumen de, bueno, ahora hemos decidido que nuestra organización tiene perfiles profesionales en los que necesita el registro de jornada y tiene perfiles profesionales en los que la declaración de jornada se adaptaría mejor. ¿Qué necesitamos para ser una organización con un modelo mixto de fichaje? Lo imprescindible, o sea, lo que cualquier solución debe contar es que se pueda fichar desde cualquier lugar independientemente del sistema usado, o sea, del registro y de la declaración, y quedando siempre reflejado qué sistema precisamente se usa. Si estamos registrando in situ, o sea, estamos fichando cuando entramos y fichando cuando salimos, que la veracidad de ese fichaje, como os decía Aina, sea que la propia herramienta es la que marca la hora y el momento exacto en el que el trabajador, la persona trabajadora, ha dado al botón de entrar y la hora a la que ha dado el botón de salir, o la veracidad que da la validación del manager, que cuando un empleado declara la jornada, el manager lo apruebe. O sea, siempre se tiene que poder fichar desde cualquier lugar, independientemente del sistema, independientemente del modelo de trabajo, si es híbrido, si es presencial, si es por teletrabajo, se tiene que poder fichar. Y queda reflejado qué sistema se usa. Otra cosa que es fundamental y que es un mantra quizás dentro de los que pertenecemos a la familia de CG Visual Time es que tenemos que tener alertas para desviaciones. Lo que no podemos consentir es que nuestras áreas de recursos humanos y nuestras managers estén o gasten muchísimo de su tiempo, que es muy valioso, en realizar tareas tediosas como es revisar los fichajes. Por eso es imprescindible que tengamos alertas de desviaciones parametrizadas en la relación exacta a lo que necesitamos por área, por empleado, por organización. Es decir, como os decía antes, si tenemos flexibilidad horaria y tenemos un empleado que puede hacer 8 horas entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, pero resulta, y me viene a colación con una pregunta que creo que ya han hecho en el chat, que está estirando su jornada laboral y los fichajes de salida los está haciendo, vamos a poner a las 9:30 de la noche, a mí como manager y como recursos humanos me tiene que llegar una desviación de que un empleado está realizando una acción que no debería hacer y que ya se presupone que yo le he informado que no debería hacer en la política interna de gestión del tiempo. Por eso las alertas por desviaciones son fundamentales, imprescindibles. Y cuanto más precisas y cuanto más adaptadas a la organización, mejor. La siguiente funcionalidad que es fundamental y que viene en colación a todo lo anterior es tener un portal del empleado. Gestionar esto de una forma que no se centralice dentro de un portal del empleado es prácticamente imposible. Ni a través de un Excel, ni a través de una herramienta de difícil acceso. No, un portal del empleado y más ahora en que las empresas están buscando fidelizar y seducir talento es la opción clave para ofrecerle visibilidad al empleado y hacerlo sentir empoderado dentro de su propio puesto de trabajo sin perder el control de lo que está pasando con nuestros empleados dentro de nuestra propia organización. ¿Qué tiene que tener este portal del empleado? Que ya sabemos que es imprescindible para no solo los modelos de fichaje mixto, sino también para cualquier tipo de
de modelo de fichaje. En relación al modelo de fichaje mixto, este portal del empleado lo que tiene que tener es avisos de fichajes no realizados. Es decir, nosotros tenemos una empresa que ha decidido instalar modelo de fichaje mixto. Como tenemos una alerta parametrizada de un empleado que viene a la sede de la organización porque trabaja en fábrica, tiene que entrar a las 8 de la mañana, son las 8:15, las 8:20, no ha entrado y ha saltado una alerta a su manager para decir, tienes aquí una persona que no ha entrado, también en la parte de declaración de jornada tenemos que tener un aviso de fichajes al propio empleado, en este caso, de que le faltan días por declarar. Es decir, la lógica con la declaración de jornada, y es otra pregunta que también he visto que habéis hecho, es que la declaración de jornada se realice al final de la jornada de ese mismo día. Sí que es cierto que si algún día se nos olvida, los trabajadores son humanos como nosotros mismos también, entonces no pasa nada si al día siguiente introducimos los fichajes, pero la solución debe ser lo suficientemente completa como para que el trabajador siempre tenga presente cuando entre en su portal del empleado que tiene declaraciones pendientes. ¿Por qué? Porque es muy importante que llevemos la declaración al día, aunque no sea un fichaje tan 100% automatizado como el registro, es importante, como os decía Aina, que es fundamental que los trabajadores la lleven al día. Y esto es, digamos, un apoyo para el propio trabajador, porque se ha podido olvidar, pero un apoyo también para managers y recursos humanos para que no tengan que estar pendientes todo el tiempo de si esos trabajadores o personas trabajadoras a las que se les ha ofrecido la posibilidad de declarar la jornada la están haciendo correctamente como se debe hacer. Otra cosa importante es el tema de las bolsas de horas. Cuando nosotros empezamos con estas sesiones formativas y hablábamos muchísimo sobre la flexibilidad, el control horario, el registro, una de las cosas que siempre hemos defendido es que se deben gestionar los empleados en base a bolsas de horas, no en base a horarios fijos. ¿Por qué? Porque los horarios fijos lo que hacen es ofrecer muchísimos errores. Obviamente nuestros empleados pueden tener horarios fijos, obviamente que sí, pero el sistema de registro debe basarse en relación a bolsas de horas. ¿Por qué? Porque nos permite conocer en cada momento cuántas horas se han hecho, si se han hecho horas extra, si esas horas extras se pueden computar o se pueden intercambiar por horas de descanso otro día, sin necesidad de acumular horas extras que haya que remunerar. Es muy importante el trabajo con bolsa de horas, siempre lo hemos defendido. Otra de las cosas importantes que los modelos de fichaje mixto deben contar, y esta ya es para la gestión de los propios managers y para que un modelo de fichaje mixto no suponga más trabajo, es que se puedan hacer aprobaciones automáticas por parte de los managers. Quiero decir con esto, hemos establecido que una de las áreas de nuestra empresa ficticia ha decidido declarar la jornada y que los parámetros en los que las personas que están dentro de esa área están establecidos en la solución y deben registrar o declarar la jornada entre, como decía antes, por ejemplo, las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. Si se cumplen esos parámetros que se han parametrizado dentro de la solución, no es necesario que el manager tenga que revisar declaración por declaración para ver si está correcto. Si el manager puede ver dentro, desde su mismo portal, que tiene sus 7 empleados, sus 8, sus 10 empleados han cumplido con los parámetros establecidos, simplemente con darle un botón para aprobar automáticamente todo lo que está dentro de la casuística que hemos introducido dentro de la solución, el manager realmente no tiene que perder tiempo, que es una cosa que necesitamos tener controlado, que el sistema de fichaje se adapte a nuestra organización, pero también que eso suponga un ahorro de tiempo en cuanto a la gestión de todo el mundo, del propio empleado, del manager y de recursos humanos. Obviamente, y no lo queríamos dejar atrás, los portales del empleado actualmente tienen que aunar no solo la posibilidad de realizar una acción, es decir, no solo podemos tener un portal del empleado para fichar, un portal del empleado para solicitar vacaciones, no. Nuestro portal del empleado tiene que aunarlo todo. Tengamos un modelo mixto de fichaje, tengamos un modelo de registro de jornada, un modelo de declaración de jornada, nuestro portal del empleado tiene que permitir que el empleado, desde una única localización, pueda solicitar vacaciones, pedir permisos, notificar ausencias,
Todo esto centralizado. ¿Por qué? Porque se lo va a poner mucho más fácil, va a evitar errores, va a evitar cientos de emails cruzados con recursos humanos y sobre todo a nosotros también nos lo va a poner mucho más fácil a la hora de gestionarlos. Estos son como los 5 imprescindibles o los 6 imprescindibles en este caso, pero luego tenemos esas funcionalidades muy importantes que nos van a ayudar a hacer el día a día más fácil, que son dentro, por ejemplo, del portal del empleado, seguimos hablando del portal del empleado, el empleado debe tener, aparte de los avisos de los fichajes que nos han realizado, debe saber o debe poder conocer también en qué punto están los fichajes que sí ha hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que debe haber una visibilidad del estado de la declaración de jornada por parte del empleado. Nosotros, desarrollando la mejor experiencia de usuario que desde nuestra área de I+D se ha intentado encontrar, nos dimos cuenta que uno de los sistemas más efectivos y más internacionales es el sistema del semáforo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que por ejemplo, nosotros dentro de Cegid Visual Time lo que hemos desarrollado es que para que el empleado tenga esa visibilidad en un solo golpe de vista de lo que está pasando con su declaración de jornada, es que vea los días marcados en 3 colores, los colores de un semáforo. El rojo es el color de no has hecho la declaración, tienes que declarar tu jornada. El amarillo es el de tú has hecho la declaración, has hecho tu trabajo, pero falta que el manager te lo apruebe. Y el verde es tú has hecho la declaración, tu manager lo ha aprobado, está todo ok, todo perfecto, no te preocupes más. Esto es realmente una de las cuestiones de las que nos sentimos más orgullosos porque ofrece no solo una buena visibilidad, sino hace más ágil la gestión para todo el mundo. Y obviamente, como os decía antes, es importante también que si además de vacaciones, permisos, ausencias, registro de la jornada, nuestros empleados trabajan a turnos, necesitamos enviarles comunicación interna, pues sea el propio portal del empleado el que nos diga, el que centralice, mejor dicho, más que nos diga, el que centralice todas estas cuestiones para que no se pierda nada. Es muy importante y que nosotras consideramos muy importante que veamos cada nueva tendencia en cuanto a la gestión del tiempo como una oportunidad para mejorar esa gestión del tiempo, pero no solo la de nuestros empleados, sino la gestión del tiempo interna de nuestra organización. Al final, la creación del modelo de fichaje es la evolución de las necesidades de las organizaciones que no se estaban adaptando o les estaba costando mucho adaptarse a sistemas de registro, digamos, fijos o sistemas de registro no adaptativos. Al final, como en todo, en las empresas también tenemos diferentes perfiles y contar con una solución como en este caso es Cegid Visual Time que te permita adaptarse a las necesidades de cada uno de esos perfiles o cada una de esas modalidades de trabajo de tu organización, te da ese plus que te ofrece la posibilidad de ahorrar tiempo, de gestionar mejor el tiempo y de tener a la organización mejor alineada y sobre todo también más controlada. Ofrecer, digamos, herramientas para fidelizar, retener el talento, para seducir el talento, al final ayudan a simplificar y a mejorar el control y la gestión de recursos humanos y de los managers. En base a esta filosofía, para los que ya nos conocéis, hemos desarrollado un modelo de declaración de jornada. Ahora mismo apostamos muchísimo por este modelo mixto del que somos pioneros, y del que los clientes que ya cuentan con él están tremendamente satisfechos por lo que os decía. Al final, las herramientas deben adaptarse a las empresas, no las empresas a las herramientas. Pero sabemos que es un modelo muy nuevo, que es un modelo que genera muchas dudas, por eso queremos no extendernos más y daros paso a las preguntas que podáis tener con el mismo. Me parece que la primera que tenemos es una pregunta legal. Hola, sí, gracias Sonia por darme paso. Bueno, hay muchísimas preguntas legales. Voy a intentar hacer como un pequeño resumen de todas ellas porque no os da tiempo a hacer una respuesta particular para cada una de ellas. He visto que preguntáis mucho por la proactividad de la empresa.
Nuestros consejos y nuestras recomendaciones son siempre, y aquí voy a tirar de información que ya conocéis algunos de vosotros, de dar a los empleados esas guías, esas políticas en las que se expliquen cómo hay que hacer el fichaje de la jornada, qué pasa si no se hace y que se establezcan los procesos internos dentro de la empresa. Cuando se entrega, nosotros le llamamos la política de gestión de tiempo, que como sabéis en nuestro blog hay una plantilla que hicimos ya hace tiempo para que os podáis descargar y podáis usarlas en vuestras organizaciones. Con esa política de gestión de tiempo se le entrega y en el caso de que sea necesario se puede negociar, se puede hablar con los representantes de los trabajadores de una forma previa, pero cuando se entrega al empleado, esa persona ya es conocedor de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer en esa empresa. Y por lo tanto, eso es una prueba muy real de la proactividad de la empresa en cuanto antes de empezar a utilizar un sistema o antes de cuando el trabajador acaba de entrar en nuestra empresa, ya le estamos proporcionando la información de cómo tiene que cumplir con sus obligaciones y qué pasa o qué procedimientos internos hay para el caso de que ello no se cumpla. También he visto alguna pregunta sobre tiempo de trabajo efectivo y los descansos y cuándo hay que fichar y cuándo no hay que fichar. Recordaros siempre que lo que tiene que estar registrado es el tiempo de trabajo efectivo, que eso es el tiempo en que el empleado está en su puesto de trabajo haciendo las tareas para las que ha sido contratado y a disposición de la empresa. Y solo en aquellos casos en que haya pausas que por el convenio colectivo aplicable hayan sido reconocidas como tiempo de trabajo efectivo, esas pausas, esos descansos, no deberemos registrarlos, solo en esos supuestos, pero por norma general solo hay que registrar el tiempo de trabajo efectivo. También quería comentar otra pregunta y voy súper rápido porque quiero responder las máximas posibles. Había otra pregunta sobre jornadas parciales y sobre los horarios que había que constar en el registro del fichaje de la jornada. Aunque tengamos jornadas parciales, que eso significa que habrá unas horas pactadas con el empleado de esa jornada parcial y luego puede haber esas horas complementarias que se consideran esas horas que se hacen además de esa jornada parcial, todas estas horas deberán estar fichadas en un sistema de registro de jornada o de declaración de jornada, porque lo importante es que este sistema de fichaje sea real. Y esto lo voy a enlazar con otra pregunta en el que se hablaba de los fichajes automáticos y de los sistemas de fichaje automático. Es muy importante que en un sistema de fichaje de jornada el empleado pueda manualmente colocar las horas en las que ha trabajado. Si el sistema te ofrece la posibilidad de tener como un horario teórico o un horario automático y tú puedas implantarlo para tener que escribirlo, eso no es un problema, pero siempre tiene que estar la opción de que el empleado pueda colocar sus horas trabajadas. O sea, lo que no sería correcto sería un sistema en el que el empleado o empleada solo tuviera que dar un check y ya con eso se fichará la jornada, porque se entiende que tiene que ser una actitud proactiva del empleado. Doy paso a Sonia porque creo que hay preguntas que quiere contestar. Sí, nos quedan unos minutos. Hay un montón de preguntas. Pues hemos puesto en el chat el email que habitualmente solemos compartir con todos los asistentes a nuestras sesiones formativas, porque seguro que alguna pregunta se queda por contestar. Pero hay dos preguntas muy rápidas que quiero que queden perfectamente claras. ¿La empresa puede elegir libremente usar el registro y la declaración? Obviamente, la empresa puede elegir, debería consultarlo con los trabajadores. Digamos que es una manera de llegar a un consenso que podría hacer las cosas más fáciles en cuanto a la gestión, pero también en cuanto a posibles reclamaciones futuras por parte de los sindicatos. Pero la empresa puede elegir el sistema de registro que usar. Hay otra pregunta que me decían, ¿y si ahora paso a toda mi empresa declaración de jornada? Personalmente consideramos que seguramente toda tu organización no necesite hacer la declaración de jornada. Entonces, nuestra recomendación es que la declaración de jornada se haga para esas áreas que realmente tengan que tener una flexibilidad importante. Pero si tú tienes un personal de oficina que tiene un horario de oficina y que no se puede salir mucho de ahí, con el registro de la jornada, la verdad es que deberías tener suficiente y como hay que hacer menos acciones por parte del manager, también te evitaría sobrecargar a los managers con un trabajo innecesario. Y otra de las preguntas que me han hecho es, en la primera diapositiva os hemos puesto unas áreas recomendadas dentro de las empresas hipotéticas y por lo que nosotros estamos viendo en los clientes, que obviamente hay ciertas áreas que tienen tendencia pues más a solicitar la declaración de jornada, pero obviamente cada empresa puede elegir no solo a qué área ofrecer cada tipo de sistema de fichaje, sino a cada persona.
Se puede elegir el sistema de fichaje por persona. Eso es muy importante que os quede claro, porque la única solución que ofrece esta posibilidad es este JIT Visual Time. Como os decía, no me queda tiempo para más. Os hemos puesto el email en el chat por si tenéis más preguntas. Intentaremos contestarlas todas dentro de nuestras posibilidades. Os agradecemos mucho que hayáis asistido hoy. Esperamos que os haya quedado muy claro qué es esto del modelo mixto de fichaje. Si tenéis cualquier consulta ahora en los próximos días, no dudéis en escribirlo y sobre todo no faltéis a nuestra próxima sesión formativa, que pronto la anunciaremos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.